Sí, sé que en los años 30 no había PCP. Geo. En 1986 salió al aire uno de los programas de mayor audiencia jamás emitidos en la televisión estadounidense. Más de 30 millones de personas lo vieron en directo durante 2 horas. ¿Qué crees que fue la transmisión? ¿Deportes? ¿Un debate político? No, los espectadores veían sin aliento cómo se abría la habitación secreta del famoso gángster Al Capone en el sótano de un club nocturno en Chicago. Habían pasado 40 años desde su muerte, pero la figura del rey de los infiernos seguía causando una excitación sin precedentes. ¿Qué hay detrás de ese muro? ¿Millones de dólares en efectivo? Bien, podría ser. Por eso había agentes federales de Hacienda con los periodistas. O quizás sean los cuerpos de los desafortunados enemigos de Al Capone. Eso tampoco estaba descartado. Había un médico forense esperando. Pero finalmente el muro se derrumbó. La gente se apresuró a entrar en él, pero en lugar de un tesoro secreto solo encontraron barro y algunas botellas vacías. Así que el espectáculo más esperado del año se convirtió en una gran decepción en un instante. Está claro que la gente quería más. Al fin y al cabo, no se trataba de un gángster corriente, sino de un hombre que se había convertido en un símbolo del crimen organizado en Estados Unidos. Solo su nombre ya prometía intriga y acción. Bueno, veamos cómo un simple hijo de inmigrantes italianos consiguió convertirse en un creador de tendencias en los bajos fondos y obtener el estatus oficial de enemigo público número 1. Por cierto, aquí está. President Kennedy died at approximately... Alfonso Gabriel Capone no fue llamado el criminal más despiadado de los años 20 por nada. Fue él quien convirtió a Chicago en la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Pero nació a kilómetros de distancia. Capone nació en 1899 en Nueva York en el seno de una familia de inmigrantes italianos respetuosos de la ley. Además de él, había otros 7 hermanos en la familia. ¿Estaba condenado desde la infancia a convertirse en un bandido? Es una pregunta complicada. Por un lado, 2 hermanos Capone más se unirían a la banda. Por otro lado, sean cuales sean las circunstancias, cada uno debe elegir su propio destino. ¿Por qué estoy tan seguro de ello? Pues bien, al final le espera un giro final inesperado. Mientras tanto, echemos un vistazo a cómo era el pequeño Alfonso cuando crecía. Era conocido desde la infancia por sus buenos dotes de organización, su amor por la fama y su crueldad desenfrenada. Fue expulsado de una escuela a los 14 años tras una pelea con su profesor. Decidió que ya estaba harto de la educación y se sumergió en la vida callejera de Brooklyn. Pero no se puede decir que se haya convertido en un criminal empedernido de inmediato. Durante los primeros años combinó la vida de matón de poca monta con un trabajo bastante oficial como cortador de papel en una fábrica militar. También aprendió a jugar al billar y al béisbol, e incluso jugó en una liga semiprofesional. Pero entonces el destino le unió a un hombre llamado Johnny Torrio. Ahí está. Este caballero aparentemente humilde y de buenos modales era en realidad uno de los jefes criminales más poderosos de Nueva York. Fue quien reconoció el potencial del joven Al Capone y pidió a su amigo que lo empleara en su club nocturno. Solo buscaba un portero y el tipo de gran tamaño era perfecto para el papel. Así pues, Capone se convirtió en la vida nocturna de la metrópoli, donde cada día tenía que enfrentarse a ladronzuelos, bandidos y amos tácitos de la ciudad. Un momento. Te agradecería que te suscribieras al canal ahora mismo y que le dieras like a este video. Gracias. Ahora sigamos con el video. Pero este trabajo también dejó 2 regalos desagradables. En primer lugar, allí Al Capone contrajo la sífilis tras entretenerse con una de las prostitutas. Elogió a la invitada del club de forma demasiado lasciva, pero su hermano, el viejo mafioso Frank Galluccio, estaba allí. Capone se negó a disculparse, así que Frank no tardó en sacar un cuchillo y acuchillar al portero en la mejilla. Consiguieron separarlos y no hubo ningún apuñalamiento grave, pero Capone tiene desde entonces una larga cicatriz en la mejilla izquierda. Por eso recibió el famoso apodo cara cortada. Pero Dios no quiera que hayas llamado así a Al Capone en su presencia.
El gángster se ha avergonzado de esta historia toda su vida y de la cicatriz. Por eso, en todas las fotos oficiales, se sienta con la otra mejilla hacia la cámara. Incluso inventó la leyenda de que había sido herido en acción durante la Primera Guerra Mundial, aunque en realidad nunca había servido en el ejército. Y entonces llegó el acontecimiento que casi detiene la carrera criminal de Al Capone. Se casó y fue padre. Eligió a la irlandesa May Coughlin. Este matrimonio tuvo que ser aprobado por sus padres, ya que ninguno de los recién casados era menor de 21 años. El padre de Al Capone solo dio su consentimiento con una condición: su hijo debía dejar el mundo criminal para siempre y encontrar un trabajo normal. Capone respetaba mucho a su padre y por eso él no se atrevía a enfrentarse a él. Como resultado, la joven familia se trasladó a Baltimore y el antiguo portero consiguió un trabajo como contable en una empresa de construcción. Solo una cosa empañó la felicidad de la familia. Su hijo nació con sífilis congénita. Se curó con la edad, pero por desgracia creció prácticamente sordo. Sin embargo, eso no le impidió vivir hasta 2004. Pero la vida honesta de Al Capone duró menos de 2 años. En 1920, su padre muere, y después de un tiempo, un viejo conocido, Johnny Torrio, lo encuentra. Le hace una oferta que no puede rechazar. Hay una pequeña digresión aquí. Mientras Capone trabajaba tranquilamente como contable, el AMPA no se quedaba quieta. Johnny Torrio se trasladó a Chicago con su jefe, Big Jim Colosimo, que abrió varios burdeles en la ciudad. Pero en aquel entonces había toda una epidemia de amenazas de la llamada Banda de la Mano Negra en Chicago. En realidad no era una banda, sino una forma de chantajear a los inmigrantes italianos. La forma en que funcionaba era la siguiente: un día caía una nota en tu buzón que decía algo así como: trae una maleta de dinero al parque por la noche o lo lamentarás. Y solo se puede especular sobre la realidad de esta amenaza, porque este tipo de chantaje lo practicaba todo el mundo, desde las bandas organizadas hasta los niños tontos del barrio. El negocio de Big Jim se vio especialmente afectado por estas amenazas, ya que a los ojos de la mayoría de la gente, la prostitución era un fastidio. Para solucionar el problema, Jim pidió ayuda a Torrio, y lo solucionó. Más concretamente, empezó a disparar indiscriminadamente a todos los extorsionistas para que a nadie se le ocurriera chantajearlos. Después de eso, el negocio despegó. Big Jim abrió un burdel tras otro. Sus clubes se convirtieron en locales nocturnos de élite que los famosos no se avergonzaban de visitar. Incluso el famoso cantante Enrique Caruso fue uno de los invitados, y fue a uno de estos establecimientos donde Torrio invitó a trabajar a Al Capone. Fue aquí, en Chicago, donde la carrera del joven gángster despegó. Capone apenas tenía 20 años cuando se introdujo la infame ley seca en Estados Unidos. Este acontecimiento, más que nada, influyó en la aparición del crimen organizado moderno. ¿Qué ha cambiado con la introducción de la prohibición? ¿Que la gente ha empezado a beber menos? No. Que el precio del alcohol se multiplicó por 10 y los gánsteres empezaron a aprender una nueva profesión a escala masiva: producción ilegal y contrabando de alcohol. Виски, побыстрее! Красиво. Finalmente, Torrio invitó al jefe a una nueva y última charla. Pero Big Jim no lo logró, murió en el camino. Una teoría popular es que el propio Al Capone tuvo que ver con esto. De todos modos, ahora Johnny Torrio estaba al mando de la banda y Al Capone es su mano derecha. En Chicago se inició una redistribución global del mercado ilícito de licores, pero para que el negocio del contrabando tuviera éxito, otro requisito era que la policía y los políticos tuvieran una fachada. Y a veces no solo se llegó a los sobornos o al patrocinio de las campañas electorales, sino incluso a la interferencia en las elecciones por la fuerza. El punto álgido de este caos fueron las elecciones municipales de 1924 en Cicero. Era un gran suburbio de Chicago donde la banda Torrio tenía entonces su sede. Todos los puestos de liderazgo estaban allí ocupados por republicanos de larga data que habían sido sobornados, pero entre los residentes ordinarios a pocos les gustaba el poder absoluto de los forajidos italianos, por lo que los republicanos tenían todas las posibilidades de perder en las próximas elecciones. ¿Y cómo se ganaba cuando todo el pueblo estaba en contra? ¿Intensificar la campaña? ¿Celebrar una recaudación de fondos? ¿Por qué cuando puedes hacer que todos voten a la persona correcta? En vísperas de las elecciones, Torrio y Al Capone sacaron a la calle a más de 200 matones. Lo primero que hicieron fue destrozar
amenazar la sede del Partido Demócrata y golpear a los candidatos. A continuación se dirigieron a los colegios electorales e instaron a los electores a votar por el candidato de su pueblo. Si alguno se niega, le quitaban las papeletas, lo golpeaban y lo echaban a los colegios electorales. Varias personas fueron incluso asesinadas. El hermano mayor de Al Capone, Frank, dirigió personalmente el ataque al lugar de la convención demócrata. Después, el edificio se cubrió de balas. Los bandidos también secuestraron a más de 20 agitadores demócratas y los encerraron en el sótano hasta después de las elecciones. Las autoridades locales hicieron la vista gorda ante toda la anarquía, porque fue la anarquía las que les ayudó a ganar las elecciones. Aún así, alguien acabó informando del caos a Chicago y un centenar de policías fueron enviados a toda prisa. Casi se convirtió en una pelea callejera, pero la banda también sufrió bajas. En uno de los tiroteos, Frank Capone fue asesinado, pero aún así la banda tuvo éxito. Los republicanos ganaron las elecciones y Cicero siguió bajo la influencia de Al Capone hasta el final de su carrera criminal. Pero pronto ocurrió lo que el asesinato de Big Jim temía que sucediera. La mafia italiana se enfrentó a otros criminales de Chicago. Torrio pensó que sus habilidades diplomáticas bastarían para persuadir a otros de que cooperaran entre sí, y durante un par de años la frágil paz se mantuvo efectivamente, pero poco a poco las cosas se fueron de las manos. Las pequeñas escaramuzas se convirtieron en grandes conflictos, así que Torrio decidió atacar primero. Primero había que eliminar al líder irlandés Dean O'Banion. Al Capone planeó personalmente la operación y Francesco Jale vino desde Nueva York para ejecutarla, el mismo que una vez le había dado a Capone su primer trabajo como gorila. La operación salió perfectamente. O'Banion fue asesinado en su propia floristería y nadie fue detenido por el crimen. Pero Torrio calculó mal. La muerte de su principal oponente no sirvió para enfriar el fervor de los irlandeses. Por el contrario, el nuevo líder de la banda, Jamie Weiss, hizo de la venganza contra sus asesinos su principal objetivo. Ha estallado una sangrienta guerra de 5 años en la que han muerto más de 700,000 personas. Y Weiss llegó a ser conocido como el único hombre al que Al Capone temía. Por cierto, un año después de estos acontecimientos se salvó milagrosamente de un intento de asesinato. Un mes después, el mismo Johnny Torrio resultó gravemente herido. Solo se salvó de la muerte por un fallo repentino del asesino. Este acontecimiento impresionó tanto al gángster que decidió retirarse y volver a Italia. Pero para Al Capone fue un momento de gloria. Ahora era el jefe. El gángster solo tenía 26 años. Al Capone pasó de ser un humilde guardia de seguridad a ser el jefe de una importante organización criminal en solo 2 años. Pero su reinado duró poco. Fue el jefe de la mafia de Chicago durante solo 5 años. Sin embargo, durante ese periodo consiguió hacer tanto que pasó a la historia y sirvió de prototipo para casi todos los jefes del crimen en las películas. Mientras que Johnny Torrio prefería pasar desapercibido, Al Capone comenzó de inmediato una vida social pública. Introdujo a la moda la violencia llamativa. A instancias suyas, las bandas comenzaron a utilizar fusibles Thompson en las guerras de bandas. Bajo él, los coches rivales empezaron a explotar por bombas colocadas. Al Capone tenía burdeles y casinos ilegales. Sus subordinados chantajeaban a la mitad de los empresarios de Chicago y la mitad de los policías de Chicago estaban en su nómina. Pero la principal fuente de ingresos de Capone, por supuesto, era el contrabando. Poseía la mayor red de contrabando de licores desde Canadá y varias destilerías clandestinas. Se suministraba alcohol a todos los bares de la ciudad. Si algún bar se negaba a cooperar con Al Capone, había un incendio repentino. Así es, Al Capone también se hizo famoso como el hombre que inventó el blanqueo de dinero, algo de lo que no carece ninguna red criminal hoy en día. Capone ganaba más de $1,000 millones al año, pero era dinero ilegal. No podías cogerlo y gastarlo. Todo el mundo sabía a qué se dedicaba realmente el gángster. Pero no pudieron ponerlo tras las rejas. No había pruebas, pero bastó un error para que el italiano lo enviara a la cárcel. Pero Al Capone encontró una forma sencilla y elegante de salir de la situación. Abrió un negocio legítimo. En todos los barrios de Chicago apareció una lavandería con precios increíblemente bajos. Los precios eran tan bajos que la cadena funcionaba con pérdidas, pero tampoco tenía que ganar dinero. El objetivo era diferente: hacer pasar los ingresos procedentes del chantaje, la prostitución y el contrabando como beneficios legítimos de la lavandería. Esto permitió
a Al Capone llevar una vida abiertamente rica y disfrutar de la atención de la prensa. Vestía trajes caros, conducía coches caros y organizaba sus residencias en las habitaciones de hotel más opulentas. Sus bolsillos estaban constantemente llenos de dinero, aunque su tarjeta de visita decía modestamente comerciante de muebles. Y cuando los periodistas le preguntaron por su profesión, respondió con evasivas: solo soy un empresario que da a la gente lo que quiere. Al Capone quería incluso ganarse la imagen de Robin Hood. Donaba regularmente dinero a organizaciones benéficas e incluso abrió un comedor social para los que perdieron su trabajo durante la Gran Depresión. Pero permítanme recordarles que toda esta vida se desarrollaba con el telón de fondo de la guerra en curso con los irlandeses, y había una recompensa de 50.000 por su cabeza. En el 26 fue asesinado en otro atentado, en su habitación de hotel. Más de 1000 balas fueron disparadas contra sus ventanas, 2 de sus guardaespaldas y su novia fueron asesinados, pero el propio jefe no recibió ni un rasguño. Al día siguiente, Capone encargó un coche blindado y le salvó la vida varias veces en el futuro. Las puertas y ventanas estaban dotadas de pequeñas troneras, desde las que era posible disparar incluso con ametralladoras. Se conectó un tubo al tubo de escape para crear una cortina de humo. Por cierto, este coche también tendría un destino interesante. Su segundo propietario, 10 años después de la detención del gángster, sería el presidente estadounidense Franklin Roosevelt. A pesar de una sucesión de dolorosas derrotas en la guerra de bandas, fue otra gran victoria para Al Capone. En el 26 logró matar a Jaime Weiss, el único hombre que realmente amenazaba su poder, excepto que ese es el mismo año en que Capone fue juzgado por primera vez, todo por la muerte del fiscal Billy McSwiggan, que intentó desenterrar al gángster. Naturalmente, se convirtió en el principal sospechoso. La situación era paradójica. El fiscal fue efectivamente asesinado por los hombres de Al Capone, pero no por orden suya. Le dispararon por accidente. Cuando los gángsteres llegaron para un enfrentamiento con otros gángsteres, 300 detectives buscaron a Al Capone por todo el país. Mientras él se escondía en el piso de un amigo cerca de Chicago durante 3 meses, decidió entregarse a la policía tras consultar con sus abogados. No había pruebas serias contra él, por lo que el jurado declaró al jefe de la mafia no culpable. Pero los problemas para Capone no habían hecho más que empezar. En 1928, el alcalde de Chicago, apadrinado por el gángster, no pudo ganar las elecciones. Ha perdido un importante aliado político en un instante. Desde abajo también se apretó. Los irlandeses se agruparon en torno al nuevo líder George Moran y volvieron a pasar a la ofensiva. Atacaron camiones de licores e incluso quemaron un hipódromo propiedad de Al Capone. Además, los problemas llegaron cuando no se esperaban. Un viejo amigo de Al Capone comenzó a trabajar contra él, Francesco Yale. Siguió viviendo en Nueva York todo este tiempo y se encargó de las entregas de whisky desde Canadá. En algún momento, Capone comenzó a notar que algunos de los camiones estaban desapareciendo sospechosamente a menudo a lo largo de la carretera. Envió a su hombre y descubrió que Yale estaba malversando parte de los bienes para sí mismo. Eso es algo que Al Capone no le perdonaría a nadie, ni siquiera a un amigo. Los mejores agentes de Chicago fueron a Nueva York y, tras una larga persecución en coche, Yale fue abatido. Este incidente también es notable porque fue la primera vez que se utilizó una ametralladora de gángster en Nueva York. Una vez que se ocupó de su antiguo amigo, Al Capone se centró en los groseros irlandeses. George Moran no poseía la brutalidad directa de sus predecesores, pero tenía la astucia de llevar a cabo ataques mortales a bocajarro. Su banda consiguió matar a 2 de sus amigos y de nuevo el propio jefe escapó milagrosamente de las balas. Todo esto condujo al asesinato más ruidoso y descarado, que fue a la vez el punto álgido de la carrera de Al Capone y el principio de su fin. Me refiero, por supuesto, a la famosa masacre de San Valentín. Al Capone ha decidido que el tiempo de los asesinatos individuales ha terminado. La única manera de ganar era matar a todos los líderes de las bandas rival al mismo tiempo. Planeó la operación hasta el último detalle. Cada una de sus futuras víctimas fue seguida por un equipo de vigilancia. El cuartel general irlandés también estaba bajo constante vigilancia. Los hombres de Al Capone habían estudiado a fondo sus hábitos y horarios. Así, en las primeras horas de la mañana del 14 de febrero de 1929, mientras los irlandeses llegaban a una nueva reunión, un coche de policía se detuvo frente al lugar de encuentro. La policía ordenó a los pandilleros que se alinearan contra la pared para un registro. Cuando cumplieron, abrieron fuego contra ellos. Y es que los policías eran en realidad miembros de la banda de Al Capone disfrazados. La operación se ejecutó perfectamente, excepto por una cosa. El principal objetivo del asesinato, George Moran, llegó tarde a la reunión y se libró de un desafortunado destino. Aún así, la banda irlandesa fue finalmente derrotada y la guerra terminó por fin. Parece que Al Capone puede celebrar su victoria. Chicago estaba ahora completamente bajo su control.
Pero lo que no pudo prever fue un cambio repentino en la opinión pública. Las fotos de la escena del crimen aparecieron en los periódicos y la gente quedó conmocionada por un descaro y una brutalidad sin precedentes. La reputación de Al Capone se tambaleó. Por aquel entonces, la propia Chicago estaba razonablemente considerada como la capital criminal de Estados Unidos. Más de 200 gángsteres fueron asesinados allí en solo 2 años. Sin contar a la gente que pasaba por allí. Incluso el gángster Lucky Luciano dijo tras un viaje a Chicago que era una ciudad loca en la que nadie se sentía seguro. Los estadounidenses de a pie empezaron a exigir cada vez con más fuerza que las autoridades se ocuparan de la mafia, y esa voz se escuchó. Y entonces Al Capone se enfrentó por primera vez a un enemigo mucho más fuerte que él, el Estado. El presidente electo Herbert Hoover convocó una reunión a puerta cerrada sobre la situación de Chicago. Salieron a la luz tantos casos de soborno a funcionarios locales como de corrupción con policías de Chicago. En general, quedó claro que solo una solución extraordinaria ayudaría a revertir la situación. El principal resultado de la reunión fue encerrar a Al Capone a toda costa. Un escuadrón de narcóticos de élite dirigido por Eliot Ness fue enviado a Chicago. Al Capone al principio no se preocupó y, por costumbre, ofreció un soborno a los agentes, pero para su sorpresa resultaron ser incorruptibles y rechazaron cualquier dinero sin pensarlo 2 veces. Además, empezaron a identificar con maestría las destilerías de licor clandestinas de Al Capone y a destruirlas una por una, privando al gángster de millones de dólares. El escuadrón de Eliot Ness recibió el apodo de Intocables por su eficiencia e incorruptibilidad, y su principal objetivo no era tanto recoger pruebas para el juicio como privar al mafioso de su principal fuente de beneficios. Y paralelamente el Ministerio de Justicia ya estaba pensando en cómo llevar a Al Capone al juicio. Técnicamente estaba libre de culpa ante la ley. La situación era paradójica. Por un lado, era obvio para todos quién estaba detrás de los crímenes de Chicago. Por otro lado, no había pruebas contra él. Así que primero los fiscales decidieron desgastar a Al Capone. Al fin y al cabo, si un gángster se burla de la justicia, ¿por qué la justicia no debería burlarse del gángster? Así que empezaron a perseguirle por todo lo que se le podía perseguir. En 1929, Capone fue arrestado por desacato al tribunal simplemente por fingir una enfermedad y no asistir a una de las audiencias. 2 meses más tarde se encontró en el banquillo de los acusados por llevar un arma ilegal y fue encarcelado durante 1 año. Pero eso fue solo el principio. La vida en prisión no impidió a Capone dirigir un negocio criminal. Tras su liberación, la policía de Chicago lo incluyó en la lista de enemigos públicos número 1. Y la tercera línea, en este peculiar hit parade la ocupaba su hermano Ralph. Pero quizás el incidente más divertido le ocurrió a Al Capone mientras estaba de vacaciones en las playas de Miami, donde fue detenido y acusado de vagancia. ¿Cuál es el problema? El jefe del crimen técnicamente no tenía casa propia, ni siquiera una cuenta bancaria. Legalmente, el mafioso más rico era un vagabundo sin dinero, así que simplemente fue expulsado del estado. Le siguió otro cargo por desacato, por el que recibió otros 6 meses. En total, Al Capone se mantuvo fuera de los tribunales y las cárceles durante 2 años, pero todavía no era suficiente. Seguía siendo un importante líder de la banda, aunque bastante maltrecho, y finalmente se presentó una acusación real contra él. No se le acusó de asesinato ni de crimen organizado, sino de evasión de impuestos. Fue un movimiento por parte de la fiscalía. Ni siquiera fue necesario investigar más. Un par de años antes, durante otro juicio, el propio Al Capone admitió que tenía unos ingresos de más de $100,000 al año. De hecho, la cantidad era 10 veces mayor, pero en este caso no importaba. Lo que importa es que era una prueba irrefutable. Los abogados de Al Capone se dieron cuenta del peligro que corría su cliente y le convencieron de que hiciera un trato. A cambio de una confesión, los fiscales prometieron solo 2 años de prisión, pero después de que el mafioso se declarara públicamente culpable, el juez rechazó el acuerdo. Capone fue condenado a 11 años de prisión federal y a una multa de $250,000. Al Capone estaba sorprendido. No sirvió de nada la apelación. El veredicto se mantuvo. Era el final. El gángster más famoso de todos los tiempos solo tenía 33 años. Pero un hombre muy diferente fue a la cárcel. En lugar de un gángster despiadado y seguro de sí mismo, en la celda de la prisión había un gordo de mandíbula floja con sífilis, gonorrea y una fuerte adicción a la cocaína. Y en lugar de una vida rica, ahora cosía las suelas de sus zapatos durante 8 horas al día. El estrés agravó el curso de la sífilis y Al Capone empezó a perder rápidamente la cabeza. Incluso entonces, las cartas que enviaba a su familia empezaron a parecerse un flujo de conciencia incoherente. Era atacado constantemente por otros reclusos y su único amigo era su compañero de celda, Morris Rudensky. Se compadeció del mafioso, nervioso y de voz suave, y lo tomó bajo su protección.
Pero en realidad esto solo perjudicó a Capone. Las autoridades penitenciarias pensaron que el gángster había conseguido sobornar a Rudensky y decidieron endurecer el régimen. Así, Al Capone ingresó en la prisión más estricta de América, Alcatraz. Y ahí empezó a volverse completamente loco, y en 1936 sobrevivió al siguiente intento. Ya en prisión, fue apuñalado por negarse a participar en un motín de presos. Capone pasó el último año de su encarcelamiento en una sala de hospital. Fue liberado por motivos de salud después de 7 años. Fue liberado como un hombre de 40 años medio loco e infeliz. Existe la leyenda de que Al Capone no se trataba la sífilis porque le daban mucho miedo a las agujas, pero en realidad la penicilina, el principal medicamento contra la sífilis, no se produjo en Estados Unidos hasta 1942. Para entonces, el cerebro de Al Capone estaba irremediablemente dañado. Naturalmente, la continuación de su carrera delictiva estaba descartada. El médico que lo atendió tras un examen concluyó que la psique de Al Capone era consistente con el desarrollo de un niño de 12 años. A principios de 1947, Al Capone sufrió un combo fatal. Primero sufrió un derrame cerebral. Unos días después, los médicos le diagnosticaron una neumonía. Otras 24 horas después, tuvo un ataque al corazón. El hombre, que había sobrevivido a decenas de atentados contra su vida y había estado varias veces al borde de la muerte, murió por causas naturales en su cama, rodeado de sus familiares. Así fueron los últimos años del hombre que mantuvo Chicago con un control de hierro durante 5 años. ¿Cuál es el resultado final? ¿Era un resultado lógico? Algunas personas pueden decir, no es lo que somos, es como es la vida. Y poner como ejemplo a 2 hermanos Al Capone que también se convirtieron en gángsteres. Como la desigualdad social, la maldita burguesía, cada uno sobrevive como puede, pero aún así creo que cada uno elige su propio destino. ¿Recuerdas al principio que dije que me guardaba un giro para el final? Aquí está. La historia de otro hermano de Capone, que nació en la misma familia y creció en las mismas condiciones, pero vivió una vida radicalmente diferente. Vincenzo Capone se alistó en el ejército durante la Primera Guerra Mundial, sirvió en Francia y fue nombrado teniente. Tras volver a casa, se convirtió en agente federal contra las drogas y el contrabando. Defendió al presidente de los Estados Unidos durante uno de sus viajes, atrapó a más de 20 asesinos en el estado de Washington y trabajó como juez de paz durante muchos años tras la prohibición. Solo se enteró de los crímenes de sus hermanos por los periódicos. Así que Al Capone tuvo la oportunidad de crecer para ser un hombre diferente, pero eligió deliberadamente un camino diferente. Sumió a toda una ciudad en el caos, arruinó cientos de vidas y al final recibió un justo castigo. También lo hicieron cientos de otros matones. Vivieron en el lujo y el miedo durante años y luego acabaron en la cárcel o en la tumba. Se podría decir que lo tomaron todo de la vida, pero la vida les hizo pagarlo todo con intereses. Hasta pronto.